Muy bien, entonces el tema que comenzamos es conociendo la Biblia. Yo quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Las primeras diapositivas son un repaso de lo que vimos el día sábado. Yo les digo hasta dónde es repaso. Y entonces, como es repaso, no me puedo detener mucho allí. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire este pasaje de la Biblia cómo describe a la palabra de Dios. Y le da aquí dos calificativos muy bonitos. Si usted los puede resaltar allí en su Biblia, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Otra versión de las Escrituras dice está viva y es efectiva. Y luego dice que es cortante como una espada de dos filos, y entonces compara a la Biblia con una espada de dos filos. ¿Y por qué se le compara con una espada de dos filos? Porque dice que penetra, mire, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, penetra hasta el interior de las personas. Luego dice, hasta las coyunturas y los tuétanos. Y mire, habla del alma, habla del espíritu, pero también habla del cuerpo. Porque si usted mira qué es una coyuntura y qué es un tuétano, son partes del cuerpo humano. Es más, el tuétano es la parte interior del hueso. O sea, lo que está diciendo este versículo es que la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más íntimo de la persona. Por eso es que usted y yo, cuando estudiamos la palabra de Dios, y a medida que nos vamos a ir familiarizando con ella, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios penetra hasta muy adentro de nuestro ser. Es más, termina diciendo ese versículo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué cosa tan hermosa. Entra hasta el alma, entra hasta el espíritu, entra hasta lo más íntimo del cuerpo y entra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo del corazón. Y por eso se le compara con una espada de dos filos. Porque penetra, porque entra. Y en la medida que usted y yo le permitamos obrar a la palabra de Dios, actuar en nuestro interior, vamos a experimentar cambios sustanciales en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, porque es que la palabra de Dios tiene ese poder de penetrar hasta lo más íntimo del ser. Si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que cambia la vida de una persona? Pues es la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que sí reciben a Cristo, inclusive van a la iglesia, pero no se comprometen con el estudio juicioso, con el estudio detallado de la palabra de Dios. Y entonces esas personas no sufren el cambio que se espera que sufran. Pero si ellos permiten que la Biblia, la palabra de Dios, penetre hasta su corazón, todo su ser va a ser rotundamente cambiado. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro que uno lee, pero ella también lo lee a uno. Mire, uno la lee a ella, pero ella también lo lee a uno. Por eso dice que discierne hasta lo más profundo del corazón. Ella también lo lee a uno. Y lo examina y lo evalúa y produce cambios cuando uno le permite actuar en el corazón. Bueno, sigamos avanzando. Miremos entonces de dónde proviene. Vamos a mirar algunas generalidades de la Biblia. Allí en su pantalla dice, la Biblia proviene de una palabra griega.
La palabra griega es biblos, que se traduce el libro. El libro, o sea, la palabra griega, la raíz griega de la palabra Biblia es biblos. Pero la traducción de esa palabra biblos es el libro. El libro. Y ya vamos a estudiar por qué se traduce así, el libro. Dice, la Biblia, aunque se compone de 66 libros, es considerado un solo libro, ya que el autor divino es uno solo, el Espíritu Santo, y mantiene un solo hilo conductor en torno al personaje principal de las Escrituras, Jesucristo. Entonces, mire, la raíz griega, la palabra griega para Biblia es biblos, y esa palabra biblos se traduce como el libro, en singular, el libro. Y entonces decimos que aunque la palabra de Dios se compone de 66 libros, es considerado un solo libro, uno solo. Está bien que uno hay veces dice, vamos a ir al libro de los Salmos, vamos a ir al libro de Deuteronomio, vamos a ir al libro de Génesis, como si fueran libros independientes, pero no, es un solo libro. Y aquí están las razones, porque tienen un único autor, un mismo autor, que es el Espíritu Santo, y giran en torno a un mismo hilo conductor, que es Jesucristo. Él es el personaje principal de las Escrituras, el protagonista de las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró a 40 autores humanos que plasmaron las palabras de Dios sin error alguno. Entonces ya tenemos aquí algunas generalidades. Primero, ¿qué significa la palabra biblos? El libro. El libro. 2. La Biblia está compuesta de 66 libros, pero que conforman uno solo. 66 libros. 3. Participaron 40 autores humanos en el acto de escribir. El acto de escribir. Dios usó a estos hombres. Miremos lo que dice 2 de Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 3. A ver si por favor nos lee Tatiana Astudillo. Léanos, Tatiana Astudillo. 2 de Timoteo 3:16. Abre el micrófono y lees, por favor. Muy bien. Mire lo que dice ese versículo. Si usted lo tiene allí en su Biblia, dice, toda la Escritura, toda. Allí no dice casi toda, allí no dice una parte, allí no dice algunos libros, no. Toda la Escritura que ha sido reconocida como palabra de Dios, toda, los 66 libros, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y entonces allí vemos que fue Dios quien la inspiró y usó 40 hombres para que escribieran, pero finalmente quien la inspira es Dios. Los pensamientos salen de la mente de Dios, del corazón de Dios. Es Dios el que supervisa que estos hombres escriban aquellas cosas que Él les está revelando. Y eso es lo que conocemos como la inspiración divina. Dios inspiró a estos 40 autores humanos para que escribieran lo que usted y yo hoy conocemos como la Biblia o la palabra de Dios. Dios los inspiró. Entonces por eso decimos que es un solo autor. Es un solo autor. El Espíritu Santo, quien inspiró a 40 hombres para que escribieran sin error alguno. Nosotros creemos
como dice allí el tercer punto, que la Biblia en sus manuscritos originales no tiene error alguno, no tiene ningún error, no tiene ningún error. En los manuscritos originales pueden haber errores en la transcripción, ¿cómo le digo? En la traducción a otros lenguajes, a otros idiomas, pero en los manuscritos originales no hay error, no hay error. También dice que fue escrita en 3 idiomas. Apunten eso, los 3 idiomas en que fue escrita la Biblia: el hebreo, el arameo y el griego. 3 idiomas. Entonces, hebreo, se utilizó el hebreo para escribir el Antiguo Testamento. Casi todo el Antiguo Testamento, digo casi todo, fue escrito en hebreo. ¿Y por qué digo casi todo? Porque hay unos apartes en los libros de Daniel y de Esdras que son del idioma arameo, que es, digamos, una raíz más antigua que inclusive el hebreo. Entonces, casi todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Unas partes de los libros de Daniel y de Esdras, también en el Antiguo Testamento, se escribieron en arameo. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Es necesario entonces que entendamos esto. ¿Por qué? Muchas veces, como lo hicimos ahorita, la palabra Biblia, vamos a buscar la raíz de esa palabra. Entonces uno debe entender en qué raíces la va a buscar. Si las va a buscar en las raíces del hebreo o las va a buscar en las raíces del griego. Si es una palabra del Nuevo Testamento, pues tienes que irlas a buscar en el idioma original en el que se escribió, en el griego. Pero si es una palabra del Antiguo Testamento, es necesario que uno vaya a buscar las raíces en el hebreo. Ahora, se cometen muchos errores porque hay veces personas cogen palabras del Nuevo Testamento y van y las buscan en el hebreo. Allí hay un error, porque no fue la lengua original en que se escribió. Y viceversa. Cogemos palabras del Antiguo Testamento y vamos a buscar sus raíces en griego. Error también, porque no fue el idioma original en el que se escribió. Y por lo general, entre los cambios de idiomas, muchas palabras cambian de significado, cambian de sentido, la gramática es completamente diferente y entonces por eso necesitamos siempre recurrir al idioma original, al idioma materno, para que podamos entender con mayor claridad cuál es el sentido. Entonces, la Biblia en sus manuscritos originales se escribieron en 3 idiomas: hebreo, el Antiguo Testamento; arameo, algunos apartes de los libros de Daniel y de Esdras; y en griego, todo el Nuevo Testamento. Me hicieron una pregunta y era que ¿qué idioma hablaba Jesús? Pues Jesús seguramente hablaba su lengua materna, digamos hebreo, también hablaba arameo y también hablaba griego. Jesús hablaba los 3 idiomas. ¿Por qué le digo esto? Pues es normal que hable su lengua materna, pero por ejemplo, él clavado en la cruz dice: Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese idioma que habla allí, Eli, Eli, lama sabactani, es arameo, no es hebreo, es arameo. Entonces lo que podemos decir es que Jesús hablaba también ¿qué? El arameo, y hay algunas palabras que él utiliza en arameo. Y también hablaba griego. ¿Por qué? Porque él se comunicó en algunas oportunidades con griegos y hablaba libremente, como por ejemplo la mujer sirofenicia.
seguramente esta mujer hablaba griego y Jesús habló con ella, a la que le dice, no está bien tomar la comida de los hijos y dársela a los perrillos. Ahora debemos entender que el griego era como el idioma universal de la época de Jesús. Es como hoy el inglés, ¿no? Entonces, en las escuelas le enseñan a la gente, a los niños les enseñan el español, pero al mismo tiempo les enseñan el inglés. ¿Por qué? Digamos, porque es la lengua universal. Es la lengua universal. Donde tú vayas, se va a hablar inglés. Los que han tenido oportunidad, por ejemplo, de viajar con nosotros a la peregrinación a Israel, vamos y uno habla inglés, porque es difícil hablar allá el hebreo, entonces se hace entender en inglés para aquellos que saben hablar inglés. ¿Sí ve por qué? Porque es la lengua universal, y donde tú vayas te van a entender la lengua del país y también el inglés, porque es como el idioma universal. Entonces necesitamos entender eso, que el griego era el idioma universal de la época, aunque los romanos hablaban latín. Por eso es que los romanos, cuando escucharon a Jesús decir Eli, Eli, lama sabactani, ellos dijeron, está llamando a Elías. Mire, Eli, Eli. Entonces ellos pensaron que estaba llamando al profeta Elías, porque no le entendían el arameo que estaba hablando en ese momento. La Biblia se divide en dos secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Listo? En dos secciones. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de aquellos escritos antes de Cristo. Mire qué cosa tan tremenda. Jesucristo no solamente dividió la historia de la humanidad en dos, sino que además la Biblia también la divide en dos segmentos. Aquellas cosas que se escribieron antes de él las conocemos como el Antiguo Testamento. También se le puede llamar el Antiguo Pacto. Y aquello que se escribió después de él se llama el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Por lo general, todas las Biblias, no sé si la suya, traen una cuerdita como esta. Si me están viendo allí, hay una cuerdita. Por lo general, esta cuerdita indica que uno debe ponerla en la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, las Biblias que traen esta cuerdita, por lo general, lo que te está diciendo es que debes ponerla en la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay otras Biblias que no traen la cuerdita, pero seguramente van a traer una página en blanco, una hoja en blanco. Esa hoja en blanco significa de que allí está la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, el Antiguo Testamento contiene 39 libros. 39 libros. Mientras que el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Si usted suma 39 más 27, eso da 66 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Pero como ya dijimos, es un solo libro, compuesto por 66 libros. ¿Estamos? Hasta ahí vamos bien. No estamos leyendo los versículos porque es un repaso de lo que vimos el día sábado. Continuemos. Muy bien. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se dividen en 5 segmentos. Entonces, el Antiguo Testamento se divide en 5 segmentos. El primer segmento se llama el Pentateuco. Y cuando hablamos del Pentateuco, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A esos primeros 5 libros los llamamos el Pentateuco. Penta, 5.
5, Pentateuco, 5. 5 rollos significa la palabra Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego viene otro segmento que se llaman los libros históricos. Libros históricos. ¿Cuántos son los libros históricos? 12. Son 12 libros históricos. ¿Cuáles son esos libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Allí están los 12 libros históricos. Luego viene un tercer segmento que se llaman los libros poéticos. ¿Cuántos son los libros poéticos? 5. 5 libros poéticos. ¿Cuáles son esos libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. A esos 5 libros los llamamos los libros poéticos. Los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. A ver, les voy a hacer una pregunta para ver si debemos estudiar la Biblia o no. Y le vamos a poner una nota, un 10 al que responda. Pilas, Gaby. El que sepa, abre el micrófono y responde. ¿Quién escribió el libro de Job, por ejemplo? ¿Quién escribió el libro de Job? No. Uno de los libros poéticos, el libro de Job. Aquel Job que se le mueren los hijos, que pierde toda su fortuna, toda su riqueza, que se enferma. ¿Quién? ¿Quién va a contestar? ¿Quién dijo Moisés? Emily. Muy bien, póngale un 10 a Emily. Muy bien. Yo sé que lo consultó por ahí en Google. Pero si ve que muchas veces, ¿cuántas veces usted ha escuchado de Job? ¿Cuántas veces usted ha leído Job? Y no sabemos, por ejemplo, quién lo escribió. Y entonces pensamos que fue Job. Y no, Job no escribió el libro de Job. Lo escribió Moisés. Moisés escribió el libro de Job. No, a Moisés. A Moisés. ¿Por qué Job? Job es de la época de Moisés. Salomón es muy posterior a Job. Muy posterior a Job. Muy bien, continuemos. Cuente. Sí, no, pero se le atribuye a Moisés. La autoría se le atribuye a Moisés. Los únicos libros anónimos de la Biblia son el libro de Hebreos, que no se sabe quién lo escribió. No hay ciencia cierta de quién escribió el libro de Hebreos.
Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Marcos, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Pedro. Pero no hay ciencia cierta de quién escribió el libro de Hebreos. Y 50 salmos. 50 de los 150 salmos que ustedes y yo tenemos en la Biblia, 50 de ellos son anónimos. No se sabe quién los escribió. Pero el libro de Job se le atribuye a Moisés. Muy bien, continuemos. Aquí dice: buenos días, ¿me podrían ayudar? ¿Cómo hago para escuchar lo que habla el líder? Solo puedo ver, pero no escucho, por favor. No sé si de pronto Cristian le puede ayudar ahí a Denise. Bueno, continuemos. Luego viene un segmento que se llaman los profetas mayores. Son 5 libros de los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. A este segmento se le llaman los profetas mayores. No que sean más importantes que los profetas menores, no, son igual de importantes. Se les llaman profetas mayores por la cantidad de sus escritos. O sea, son libros con mucha más cantidad de los escritos, mientras que los profetas menores son libros cortos, de 3, de 4 capítulos, de 5 capítulos. Mientras que los profetas mayores, 40, 50, Isaías, que es el que más escribe, creo que tiene como 61 capítulos. Ahora, el libro de Lamentaciones es cortico. ¿Pero por qué está incluido allí en los profetas mayores? Porque lo escribió Jeremías. Entonces, como el libro de Jeremías está dentro de los profetas mayores, se agregó el libro de Lamentaciones allí. Aunque es corto, se agregó allí dentro del grupo de los profetas mayores, por la persona que lo escribe, el profeta que lo escribe, Jeremías. Y luego viene el último segmento, y son los profetas menores. Son 12. Son 12 los profetas menores. 12 libros. ¿Quiénes son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Allí están los 12 profetas menores. Estos de pronto son los más complicaditos de encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son libros muy cortos. Entonces, si uno no sabe bien, entonces se pierde. Entonces puede pasar 10, 15 minutos buscando, por ejemplo, a Joel o a Amós, que son 2 o 3 páginas de la Biblia. Si usted no se ubica bien, pues se pierde. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es, usted va a su Biblia y en la parte de adelante hay algo que se llama el índice. Aquí está. Toda Biblia tiene esto. Se llama el índice. Entonces, cuando le dicen a usted, vamos a buscar a Jonás, entonces usted va al índice y busca ver dónde está Jonás. En el índice medio dice que está en la página 669. Dice mi Biblia. Por lo general, todas las Reinas Valera, la Biblia, la versión Reina Valera, por lo general se ubica en la misma página. Cuando la versión es diferente, es otra Biblia, seguramente va a estar en otra página. Entonces, Jonás está en la 669. 669. Esa es la forma, digamos, más sencilla para cuando uno está aprendiendo a leer la Biblia y le mandan a buscar cualquier libro de la Biblia, pues lo más fácil es ir al índice.
Ahora, yo les voy a decir algo. ¿Cómo me enseñaron a mí hace muchos años? Primero me enseñaron lo que les estoy diciendo. Ponga el cinto en la mitad. ¿Listo? En la mitad de su Biblia. Cada vez que le manden a buscar un libro, sería bueno que le dijeran a uno, ¿está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Estoy hablando de personas que recién están aprendiendo. Entonces ya uno sabe, con la cinta en la mitad, entonces uno sabe, para este lado está el Antiguo Testamento, para este lado está el Nuevo. Y la cinta es la división. Entonces ya uno mira a ver. Y lo otro que sería importante, me enseñaron a marcar la Biblia con unas cintillas. Con unas cintillas según estos segmentos. Entonces pongo aquí 5 cintas. El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Entonces uno ya se ubica. Ya se ubica. Entonces, Génesis, ¿a dónde está? Está en el Pentateuco. Entonces tú buscas tu cintilla Pentateuco y allí abres y ya te va a quedar más fácil buscar un libro entre 5 que entre 66. Claro, esto se aprende con despacio. Con despacio. Bueno, pasemos al Nuevo Testamento. A ver, vamos a poner un 10, otro 10. Pase, Cristian. Cuénteme. Sí, dígame. Sí. Ya, ok. Eso es lo que conocemos como los libros apócrifos. Aparte de los 66 libros que tenemos en la Biblia, hubieron muchos libros que fueron desechados, que fueron descartados. Y se llaman los libros apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto, oscuro, escondido. Eso significa la palabra apócrifo. Oculto, oscuro o escondido. Y entonces, ¿por qué se desecharon esos libros? Porque hay errores, aunque sean mínimos errores, aunque sean muy mínimos, se desecharon. ¿Por qué? Porque ¿qué decía, por ejemplo, el canon hebreo, que fueron los que seleccionaron, digamos, los 39 libros del Antiguo Testamento? ¿Qué decían ellos? Si es palabra de Dios, no debe contener el más mínimo error. ¿Por qué? Porque si aceptamos un error, entonces estamos diciendo que Dios se equivoca. Y entonces todos esos libros fueron desechados por eso, porque contienen errores. El libro de Enoc, los libros de los Macabeos, de Tobit, las adiciones de Esther. Bueno, otro que es el eclesiástico que dicen que escribió Salomón. ¿Por qué los desecharon? Porque contienen errores. Errores históricos, o errores geográficos, o errores doctrinales. Aunque uno los puede leer por información, debe entender eso, que por eso fueron desechados, porque contienen error. Vuelve y juega. El canon, para admitir un libro dentro del canon, se era muy riguroso. Ellos decían, si es palabra de Dios, si este libro realmente lo inspiró Dios, no puede contener el más mínimo error. El más mínimo error. Por ejemplo, hay un libro que fue desechado porque decía Nabucodonosor, rey de Egipto.
Y Nabucodonosor no fue rey de Egipto, sino de Babilonia. O Belsasar reinó en tal año. Y entonces van a la historia de la humanidad a ver en qué año reinó Belsasar y se dan cuenta que no reinó en ese año. Entonces no, ese libro no es inspirado. Por bueno que sea. Por bueno que sea. Igual los libros del Nuevo Testamento. ¿Quién hizo el escrutinio para los libros del Nuevo Testamento? La Iglesia Apostólica y los padres de la Iglesia. Ellos seleccionaron con los mismos parámetros que los libros que fueran aceptados como inspiración divina no contuvieran ningún error. Entonces por ahí está que el Evangelio de Judas, que está el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena. Pero ¿por qué fueron desechados? Porque contienen algún error. Entonces ellos se basaban en eso. Si es palabra de Dios, no pueden contener errores. Yo personalmente, por ejemplo, yo he leído el libro de Enoch y me parece bueno, interesante, pero siempre lo leo con eso en mi mente. O sea, fue desechado porque contiene error. Entonces lo leo como por información, pero no para fundar doctrina allí, porque no puedo fundar doctrina en algo que fue desechado por error. Ahora, no lo desecharon los cristianos, lo desecharon el canon hebreo, antes de Cristo. Estudiosos, eruditos, rabinos, maestros de la ley que se dedicaban precisamente a mirar, a escudriñar. Y finalmente dijeron, no es palabra de Dios porque contiene este errorcito. Entonces, porque si se acepta es decir que Dios se equivocó. Entonces, eso es. Bueno, a ver, les voy a poner un 10. ¿Ya pasó? ¿Los qué? Bueno, uno, digamos, la Iglesia Católica nace más o menos por allá en el año 325 después de Cristo, ¿verdad? Pues más que todo cuando sube al poder el emperador Constantino en Roma y adopta la religión cristiana como la religión del imperio, ¿verdad? Cuando hablamos de los padres de los apóstoles o los padres de la iglesia, estamos hablando de los apóstoles del Señor Jesús, de los 12, de los siguientes, Tito, Timoteo, Filemón, ¿ah? Y estamos hablando también de aquellos que, por ejemplo, Ireneo, Ignacio, Clemente, que fueron padres de la iglesia después de los apóstoles, por allá en el año 100, hasta el año 200 y inclusive hasta el año 300. ¿Ah? Buenos días. Otra vez, cuando el Señor ¿qué? Sí, es que los sacerdotes existen desde el Antiguo Testamento, desde que Dios dio la orden a Moisés de construir el tabernáculo. ¿Ah? Y entonces las personas que ofrecían los sacrificios eran los sacerdotes. Y llegaron hasta el tiempo de Jesús, lo que en el tiempo de Jesús conocíamos como el sumo sacerdote, Caifás, Anás. Los fariseos eran sacerdotes. Esa clase sacerdotal todavía existía. Pero con el sacrificio de Jesús ya no hay necesidad de sacerdotes. Cuando el Nuevo Testamento, si usted mira el Nuevo Testamento, ya no habla de la clase sacerdotal. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios, porque ya se ofreció el único y el mejor sacrificio que puede redimir al hombre. Fue Jesucristo, el Cordero de Dios. El sacerdote había sido puesto para ofrecer los sacrificios, pero como ya no hay necesidad de sacrificios, ya no, en este momento, como oficio, no hay sacerdotes. La Biblia habla de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, el Nuevo Testamento. Y por otra razón, porque no hay templo,
porque el sacerdote era dedicado al templo en Jerusalén, era el encargado de los oficios